Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast preferido, Cultura Iscali. No te rías, Monse. Luego volteas a reírte, de veras. Aprovechas. ¿Cómo estás, Monse? ¿Bien? Jimena, 22. Frank, Hola. ¿cómo te va? Bien. Bien. Leo, bien, todo bien. Ya tenemos aquí a nuestra invitada, pero no les vamos a decir quién es hasta el ratito, ¿vale? Bueno, pues esta semana ¿qué tuvimos, Frank? ¿Te acuerdas qué tuvimos? El sábado creo que fue la última de La Llorona. Ah, sí, el sábado cerró temporada ya, su temporada número 11 aquí en el Centro Cultural, La Leyenda de La Llorona, con la compañía teatral de La Mancha. Y el sábado, bueno, eso fue el sábado, pero también el sábado tuvimos a las 12 del día una pastorela con el taller de teatro Fantasías a las 12 y bueno, ahorita les voy a decir cuántas funciones más tienen. Y el domingo empezaron las pastorelas con la compañía titular de Cuautitlán Izcalli. Tuvimos aquí en este mismo escenario Lucifer y los 7 pecados capitales, y también allá en el escenario de allá afuera tuvimos la pastorela de los petateados y el inicio de la corta temporada de la suite del Cascanueces con el ensamble juvenil clásico de aquí del Centro Regional de Cultura de Cuautitlán Izcalli bajo la dirección del maestro Quetzalcóatl González. Y bueno, pues eso fue lo que tuvimos en la semana, y vámonos directamente con la cápsula de Monse, que se llama... Espérenme, es que está haciendo ruido esto y me va a regañar. Ahí está. ¿Cómo se llama tu cápsula? Ya se me fue. Entre tintas y letras, vámonos. Entre tintas y letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un viernes más a esta su bonita sección de confianza Entre tintas y letras, donde en minutos descubriremos lo que un libro tiene que ofrecer en horas. Bueno, el día de hoy traemos un libro que nos gusta mucho a la producción y a mí. Personalmente me causa mucha nostalgia, pero es de la autora Carlota Echevarría, el cual se llama Fahrenheit 451. Vamos. Esta historia se centra en el siglo 24 y es aquí cuando los bomberos, en vez de apagar los incendios, ellos los generan. Y aparte, en este contexto, los libros están prohibidos. Se cuenta la historia de que hay un hombre que escondía ciertos ejemplares y al enterarse el gobierno sobre esto, le queman la casa. 451 grados Fahrenheit, que es el título del libro, es la temperatura a la que el papel arde. Entonces tenemos a nuestro personaje principal, el cual es Guy Mota, el cual es un bombero que ama su trabajo. No podemos decir que es una persona feliz porque pues es algo que él mismo no se ha cuestionado. Y aparte tenemos a la población alrededor, a los cuales se les ha olvidado lo que es convivir, pasear, charlar, y pues al ser los libros algo prohibido, no tienen la habilidad de pensar. Además de que está mal visto pensar. Y ellos invierten su tiempo más bien en actividades que desatan su adrenalina y pues también viendo la TV. Montag es como una oveja en este rebaño hasta que conoce a una adolescente llamada Clarice, la cual es una persona que a escondida también pertenece a esta rebeldía de el pensar, y aparte le hace preguntas y le cuestiona sobre todo su alrededor y su existencia. Y bueno, para saber cómo se desarrolla esta historia, la verdad deben de leer el libro, es un libro excelente. Y pues le vamos a dar 5 libros de 5 por la nostalgia y por la historia. Y bueno amigos, es todo por el día de hoy. La verdad es que se acerca el cierre de esta
gran cápsula. Así que, pues nada, espero que les esté gustando este libro, que les haya gustado todos los libros que les hemos enseñado y nos vemos la siguiente semana, nuestra última semana. Adiós. Entre tintas y letras. Entre llamas y centellas, una noche de calor, un diablito que nacía, a todos daba temor. Madre diabla y padre diablo, orgullosos del bebé, esperaban muy ansiosos que el diablito fuera cruel. Y pasaron 5 años y el diablito aún no hace daño, comentaban los parientes, tarda mucho en ser demente. En la escuela de tortura el diablito estudia mal, no le gusta esta cultura y le ha dado por cantar. Poco entienden los mayores, su pensar excepcional, lo deprimen los horrores, él prefiere meditar. Sus papás desesperados le reclaman enojados y el diablito confundido les promete ser bandido. Y aunque trata este chiquillo, lo traiciona su sentir, el diablito no es un pillo, ya se cansa de fingir. Con los años ya es muchacho y con mucha decepción, no ha podido ser un gacho ni tampoco ser sangrón. Nace entonces una idea que al diablito lo libera, pues aunque todo se inquiete, él es diablo diferente. Hoy las llamas del infierno no crepitan como ayer, aunque algunos no lo crean, también suena un cascabel. Pues muchísimas gracias a Monse por esa recomendación. Recuerden leer todos los libros que Monse nos recomienda. Monse, ¿dónde nació García Márquez? ¿Dónde? Colombia. Ah. Ya suélteme. Por si no han visto el podcast, hace 2 podcasts, ¿verdad? Que lo vean. No les voy a decir qué, pero ustedes revísenlo. Bueno, ya tenemos aquí a nuestra super invitada. Un aplauso para la maestra Sonia Jiménez. Gracias. Maestra, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues maestra de guitarra, guitarrista, obviamente. Bueno, porque hay maestros de guitarra que no son guitarristas. Sí. Cantautora. ¿Qué más? Activista. Actriz también, porque le has hecho ahí a... Sí. Ajá. Activista. ¿Qué más? Profesora, ya dijimos, madre, ama de casa, pues nada más. Y una ferviente amante de México. Ah, sí, también. Yo creo que de todas las personas que conozco, estás en mi ¿cómo se llama? Clasificación, estás en estas personas que quieren mucho a su país. Sí, sí, estoy muy orgullosa. Maestra, pues platícanos un poquito de tu trayectoria, como pues tienes ya algunos años dando clases en la escuela de Tultepec, pero que nos hablaras un poquito de tus inicios.
¿Cómo fue el estudiar guitarra? Ahora ya es como muy común, muy común, pero yo creo que en una época fue difícil, ¿no? Yo creo que para todos los instrumentos, por esta cosa obvia, ¿no? Que no vamos a hablar porque nos vamos a llevar 3 o 4 programas, ¿no? Ujú. Pero, ¿cómo decidiste estudiar guitarra y guitarra clásica? Fue de lo más simple porque entramos a la Escuela de Bellas Artes y mi papá preguntó a los 4 hijos qué queríamos estudiar. Y Baldomero, mi hermano, dijo piano. Primero dijo percusión, pero papá dijo, no, el piano. Y entonces él dijo, bueno, está bien, piano. Y mi hermana, la que sigue, Ileana, dijo piano. Y Mayanín dijo piano. Y entonces yo por lógica dije, ¿y a qué horas voy a estudiar el piano si yo escojo piano? Va a estar todo el día ocupado el piano. Entonces yo dije, guitarra. Ujú. Fue lo primero que me vino a la cabeza. Yo pensé que había sido un accidente, ¿no? Pero cuando yo tomé el instrumento me di cuenta que sí me gustaba tocarlo y que además no se me hacía complicado, ¿no? Entonces yo pienso que en el fondo sí quería tocar la guitarra. Y así fue como empecé. ¿No? Digamos que por una casualidad, o sea, en ese aspecto, ¿no? Digamos por ser práctica, nada más dije, Ajá. ¿a qué horas voy a estudiar yo piano? Sí, pues va a Sí. estar, a menos de que compren 4 pianos en Sí. la casa, ¿no? Y además era algo, fíjate que ahora me doy cuenta ya a mis 52 años de edad, que a mí nunca me ha gustado tanto la estridencia, ¿no? Y entonces la guitarra es un instrumento muy íntimo, Claro. ¿no? Sí, sí. Su sonoridad es muy íntima. Entonces me doy cuenta que sí era un instrumento al que yo tenía por el que yo sentía cierta atracción, ¿no? Finalmente. Y bueno, pues eso aparte de, pues una gran tradición musical en casa, ¿no? Tu papá era músico, ¿no? Pues bueno, obviamente tus hermanos, bueno, no sé si los demás, Baldomero, pues sabemos que sí ha seguido una carrera muy... Bueno, es que mi familia era una familia de músicos, pero es que además, por ejemplo, aquí que veo jóvenes, antes las familias, todas tenían músicos, o por lo menos uno. Entonces había el tío loco, ¿no? O la tía loca que siempre cantaba y tocaba la guitarra o declamaba o algo. Y mi familia, yo tuve la fortuna de estar en una familia donde mis tías hacían poesía. Bueno, declamaban, no eran ellas no hacían ninguna poesía, no era de ellas, pero sí, digamos, no eran poetas, pero sí Ajá. eran Ejecutantes, declamadoras, ¿no? ejecutantes de Sí. la poesía. Mi papá le encantaba la música y él de forma lírica también estudió el saxofón. Mi abuela, paterna, le encantaba cantar y si por ello se hubiera dedicado a ser artista, pero no la dejaron, pues también le tocó un tiempo difícil. Mi abuelo paterno, tocaba cualquier instrumento que le pusieras en la mano, o sea, él así como que decodificaba cómo iba y lo tocaba. Y entonces, y también cantaba mi abuelo. Mi abuela materna cantaba zarzuela por parte de mamá. Y mi abuelo paterno estaba en una banda sinfónica en Tampico. Ajá. Entonces, toda la familia tenía algo que ver con la música. A mí no me tocó eso de que no, soy la única. Ajá. No, para nada. Y entonces, cuando nosotros 4, fuimos naciendo, mi papá, como él era melómano, le encantaba la música, él nos fue formando. Mi primer profesor fue mi papá. Ujú. Entonces él nos ponía a cantar todo el tiempo estábamos cantando. Y ya después de eso, cuando ya tuvimos más o menos, Baldo entró a los 4 años a la a la Academia de Música, yo entré a la música, entré hasta los 6 años porque yo quería ser bailarina, no música. Entonces, y así fue como empezamos nosotros, pero mi origen es muy, muy musical. Desde, pues mucho antes, generaciones mucho incluso atrás, ¿no? un bisabuelo también tocaba, se salvó de ser fusilado en la revolución por ser músico. Fíjate, yo el único que tenía relación con la música era un tío, pero hacía cassettes piratas, no sé si cuente. Sí. La única tradición musical en mi familia es lo Ajá. único, pero sí, bueno, entonces desde hace ya muchas generaciones ya venía esto y aparte, bueno, continúa, bueno, ¿no? Con tus hijos, con los hijos de Baldo, pero bueno, ahorita hablamos del futuro, ¿no? Y bueno, entonces tú escoges la guitarra y yo creo que tiene que ver que tu papá los ponía a cantar desde muy pequeños, pero siempre has tenido gusto por el canto y aparte muy bien, o sea, lo haces muy bien. Gracias.
y cómo se compaginan estas cosas. Lo digo porque a veces el tocar guitarra clásica es así de, no, yo guitarra clásica, ¿no? O sea, nos cuenta mucho esa anécdota el maestro Jorge Pompa, ¿no? Que cuando va a tocar le ponen 2 micrófonos para la guitarra uno y otro para que cante, ¿no? Ujú. Entonces, sí compaginaste bien esas 2 facetas, pues, de la guitarra y del canto. Ujú. O sea, vaya, la guitarra clásica es otra cosa, ¿no? O sea, Sí. tus clases, lo que ejecutas, pero también hay una parte que haces, pues no sé cómo llamarlo, si música popular, o no sé cómo. Sí, soy cancionera. Ajá. Y bueno, fíjate que la formación a mí me ayudó mucho porque sí contengo mucho acervo sonoro de lo que yo estudié. Y cuando yo empecé a componer canciones, mi primer canción yo la hice como a los 9 años. Y que me acuerdo que estaba encerrada en el coche y estaba lloviendo y esperando que llegara mi mamá, porque íbamos a esperar a mamá cuando salía de trabajar. Ujú. Y entonces empecé a tararear la canción. Hice una canción muy cursi, pero bien estructurada. Ujú. O sea, ahora te puedo decir que está bien estructurada, aunque hay palabras comunes, un tema muy sobado, etcétera, pero bien estructurada la canción. Y eso también tenía que ver con que mi papá era compositor también, era cancionero. Ujú. Entonces yo escuchaba mucho cómo componía, pero mi papá hacía canciones de las nubes de una iglesia que veía, de cualquier cosa, Ujú. iba como nada más improvisando. Ujú. Y luego hacía canciones muy bonitas que no se conocen mucho. Un día voy a grabar canciones de mi papá. Pero entonces, yo me doy cuenta que también esa parte a mí me formó como cancionera. Ujú. Entonces yo no tenía ni idea de que me iba a dedicar también a hacer canciones, sino que llegó un momento en que la guitarra clásica, que siempre sí me gustó, incluso trabajé en dúos, en tríos de música clásica y todo, me dio para viajar por el país. Pero llegó un momento en que dije, es que yo ya no me quiero dedicar a tocar la música clásica. Ujú. Y entonces, de pura casualidad, nada que ver, operaron a mi papá. Y entonces yo como para hacer lo que se sintiera bien, porque era de los ojos, entonces estaba Ujú. acostado. Yo hice una canción que fue La rana y el alacrán. Mm. Y basada en una película que vi, y entonces me gustó la historia de La rana y el alacrán, la fábula, y entonces la hice canción. Y ahí fue cuando sentí la primera emoción por hacer una canción, porque ya me la acompañaba con la guitarra, Ujú. por primera vez. Y aparte, bueno, pues hay otras 2 vertientes ahí de, pues, música para las infancias y también pues, de otro, o sea, como más para adultos, más para jóvenes, ¿no? Sí. Pero ¿con qué te sientes más identificada? ¿Con la música? Yo veo que disfrutas un montón hacer música para los niños y las niñas, pero ¿con qué te sientes más identificada? Es que pertenecen a 2 etapas de mi vida distintas. Por ejemplo, la música que yo empecé a escribir justo cuando empezó el zapatismo y que yo me empecé a inmiscuir en todo lo que ocurría en el país, estamos hablando del 94, entonces yo empecé a escribir para decir cosas, ¿no? Entonces fue una etapa de mi vida donde yo necesitaba manifestar ideas, ¿no? Y decir un poquito lo que me dolía Ujú. también. Y era como mi contribución, porque a partir de ahí empecé en el activismo también. Entonces, pues llevaba yo mi guitarra y a las marchas y a todos lados, a donde fuera, ¿no? Entonces, ahí como dice un amigo, Tony Urbán, por amor al hambre, porque nunca nos pagaban, Claro, pero ajá. íbamos ahí nada más en solidaridad. Entonces esa fue una etapa en donde yo tuve un crecimiento político y necesitaba la música para decir lo Para que decir. pensaba. Ujú. Y la música para las infancias surgió cuando nacieron mis hijos. Ya. Entonces cuando nació Emiliano, yo buscaba música para que él escuchara cuando era chiquitito. Y entonces como que no me conformaba con lo que estaba de moda, que era el Ujú. Baby Einstein y no sé qué. Y decía, son puras tonterías, Ajá. que la música de Mozart, que no sé qué. Y entonces, con este pensamiento colonial todavía que tenemos, ¿no? Y entonces yo dije, no, es que debe haber más música. Yo me acuerdo de Los Rincón y debe haber más. Pero no encontraba más que lo mismo de siempre. Digo, Los Rincón los valoro mucho. Ujú. Y encontraba de repente Kitsch, Gabriel, pero música que se había hecho cuando yo era niña. Claro. Entonces,
dije, bueno, pues yo les voy a hacer canciones. Entonces yo empecé a hacerles arrullos, empecé a jugar con los niños. Y me di cuenta que, por ejemplo, ya cuando nació Huitzili, yo hacía las canciones y ella me hacía la propuesta, digamos, corporal, de qué podía hacer con las canciones. Y un día sale una, y empecé a hacer más canciones para niños, pero era para mis hijos. Y de repente sale una convocatoria de aquí del Estado de México, y me inscribo, y pongo así los títulos: El Traratentro, La Lolita, la ninguna existía. Ajá. Yo puse títulos a lo loco, pero como puse todos los títulos, y según yo la semblanza de la canción, inventándome nada más que iba a ser, claro. y que salgo seleccionada. Y dije, a trabajar. Y entonces, como ya había escrito de qué iba a ser el Traratentro, de qué iba a ser la Lolita y todo, pues entonces empecé a escribirlo y salieron todas las canciones del proyecto de la beca. Pero yo creo que en ese aspecto, o sea, por ejemplo, dices, bueno, pues yo ahí inventé pero sí hay un trasfondo, ¿no? O sea, vaya, no es como un volado, o sea, digamos No. que por mucho que hayas a lo mejor inventado en ese momento para el proyecto, pues es algo que ya traías con ganas de hacer, ¿no? Es que todos Como somos construidos de todos. O sea, yo no te podría decir que es, yo ni lo creo. O sea, cuando dicen es que el talento, la inspiración, somos construcción de todos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la música, yo estaba yendo a muchos cursos de educación musical. En ese tiempo, después de que nacieron mis hijos, incluso, yo ya había ido a Costa Rica a un encuentro de educadores musicales latinoamericanos y fue bellísimo. Pero también ya había asistido a uno aquí en México, donde conocí el modelo Hagamos Música. Y entonces yo estaba así como impregnada y totalmente convencida de que había otra manera de la enseñanza musical. Entonces todo eso, todo lo que vi, todas las propuestas latinoamericanas de muchísima gente, pedagogos, maestros, compositores, pues yo también ya lo había asimilado, ¿no? Más lo que ya traía. Entonces, sí, realmente soy como la construcción de todas esas experiencias. Y finalmente, ya cuando empiezo a hacer las canciones para los niños, además se conjunta algo que a mí me fascina, que es la actuación. Entonces, nunca estudié la actuación, pero siempre quise ser también actriz. Quería hacer todo. Entonces, ya cuando empiezo yo a actuar para los niños, que además te voy a decir cómo surgió eso. Un amigo que es escritor me contrató para que él narraba historias, pero leídas. Y era maravilloso escucharlo, porque además sacaba cada historia tan interesante y era un trabajo para primarias. Y me decía que yo tocara canciones después de que leía la historia. Entonces empezamos como a tratar de articular las canciones con la historia, ¿no? Pero si no había en ese tiempo yo cantaba también canciones de otros compositores. Pero si no había de ellos, entonces yo dije, no, pues yo tengo que hacer las mías también para que pueda articular, o sea, el objetivo era articularla con la historia. Claro. Y un día mi amigo se enfermó, pero teníamos un evento. Entonces me dice, maestra, no sé qué vamos a hacer, tenemos que ir a tal escuela. Y yo así digo, pues no se preocupe, ahorita vamos a improvisar. Pero ¿cómo, maestra? ¿Cómo vamos a improvisar? Le digo, pues es que no sé si yo leer la historia. Dice, maestra, pero es que ahora no las traje porque las memoricé. Pero estaba tan nervioso que no podía recordar, estaba muy nervioso. Le dije, no se preocupe. Entonces yo salí a escena y era un auditorio grandísimo con niños. Y entonces se me ocurrió presentar el personaje de Paco el Viejito. Y yo les dije, tengo un amigo que es un viejito. Y ahí empecé a improvisar. Ahí fue donde se empezó a articular el recital de ¿Quieres que te lo cante otra vez? Así fue. Igual por una casualidad, pero te digo, yo creo que ese tipo de cosas nada más como que hacen falta un empujoncito. Así es, ¿no? Para que se realicen una necesidad, ¿no? Sí. Y en este caso, pues había la necesidad de sacar el trabajo y surgió. Y aparte, bueno, pues ya de tu música, de tu espectáculo, pues es básico, ¿no? Paco el Viejito ahí, Sí, ¿no? sí, y después ya conocí a Carlos Caballero, que también me dijo, oye, tus canciones, vamos a hacer contitas. Y entonces con él empezó una producción más amplia, porque de repente Carlos Caballero está loquísimo, ¿no? Sí, Gran está. artista, Carlos Caballero. Y entonces Carlos me decía,
¿qué crees? Que ya vendí la obra del coyote, no me acuerdo cómo se llamaba. Y yo, ¿y esa cuál es? Y dice, y la vamos a presentar en un mes. Y yo, ¿pero esa cuál es, Carlos? Todavía no existe, pero la vamos a presentar. Ajá. O sea, estaba peor que yo, porque él tenía que hacer el guión, tenía Los que hacer los títeres. personajes, tenía que decirme qué canciones iba a meter, tenía que hacer los títeres, la escenografía, todo, y se lo aventaba en un mes. Sí. Pero entonces él me decía, va a tratar de esto, aquí metes una canción así, así. Entonces fue una producción rápida sobre los personajes que él me pedía, pero fue maravilloso porque de repente empezaron a surgir canciones, ¿no? Y además, la producción de espectáculos y de todo lo que tenga que ver con las infancias, pues siempre tiene de dónde jalarle, ¿no? El hilito ahí para sacar un montón de cosas. O sea, yo creo que eso nunca, afortunadamente todavía hay mucha inocencia en los niños. Digo afortunadamente porque cada vez va como ese oscuro, pues no sé, esas políticas raras, ¿no? Que van quitándole la inocencia a todo. Esperemos que no a las infancias no llegue tan fácil, pero sí hay todavía mucho de dónde sacar historias y cosas que a los niños les llamen la atención. Y digo, no me vas a dejar mentir. Yo creo que el público más honesto son los niños. Ah, sí, siempre. Y más difícil. Sí, porque los niños no te van a decir estuvo bonito si no les gustó. Y de hecho se paran y se van, ¿no? O piden a sus papás que mejor los lleven a brincar a la camita o cosas así. O sea, sí es el sector más complicado, no de complacer, sino de que realmente ellos vean algo que sí les interese, ¿no? Sí, claro, porque ellos no van a ver ni tu técnica para tocar, ni cómo haces tus rimas en no, o sea, ellos o les gusta o no, o sea, así de fácil, ¿no? Sí. Yo creo que es toda una, pues es una chamba de no sé, de saber cómo llegarles a ellos, ni siquiera se trata de una cuestión, porque están ahora tan acostumbrados a la tecnología y esto, pero ni siquiera tiene que ver con eso, es con una cuestión de llegarles a lo sensible, a lo emocional, no sé, ¿no? O sea, pero sí es como complicado, pero ya una vez que los atrapas, pues los Sí, tienes, ¿no? fíjate que yo una vez me puse un reto porque en uno de los recitales donde estaba había un niño que no soltaba el celular y todo el tiempo estaba así. Entonces yo estaba actuando y diciendo tontería y media y el chavito con su celular, pero no levantaba la vista. Y dije, no, sí me va a vencer. No es digamos, no es una competencia. Dije, Claro. me va a vencer la tecnología, o sea, o más bien la enajenación, para decirlo bien, ¿no? Pero al final estaba yo cantando, llegué a la Lolita. Y cuando llegué a la Lolita, vi que el chavito levantó la mirada y me la volvió a bajar. Y yo seguí cantando la Lolita y la volví a levantar y volteé el teléfono y dije, lo logramos. Ya lo logramos, Sí, ajá. pero me tenía muy entretenida él porque ahí te das cuenta, digamos, ahora contra lo que se tiene que trabajar Sí. también. Los niños, como yo trabajo mucho con niños en la escuela de Tultepec, ahorita, por ejemplo, me tocaron los niños de nuevo ingreso de 8 a 12 años. Son, o sea, son balas, ¿eh? O sea, tremendo, pero además como está ahorita la idea esta de la nueva escuela mexicana, y yo trato de implementarla, Ujú, o sea, sí trato de hacerlo. ujú. Aunque nosotros como Bellas Artes no tenemos lineamientos Claro, ujú. O sea, concretos, tú por tu ¿no? cuenta lo haces, pero Sí, ujú. digamos, sigo la filosofía de la propuesta educativa. Pero entonces lo que me doy cuenta es que tengo unos niños tremendos, Edgar, tremendos. Hago una pregunta y ellos se pueden ir profundizando la respuesta. Niños donde, por ejemplo, ya les digo, fíjense que este acorde de re, fa, la, es un acorde menor y suena diferente al acorde mayor de do, mi, sol, y de repente un niño se levanta y me dice, ese acorde, maestra, está en una de las piezas que yo toco. Y se levanta y empieza a tocarla, Ujú. ¿no? O sea, nunca me había pasado
que los chicos fueran tan seguros a la hora de participar y además que captaran de forma tan nítida y tan rápida lo que estamos diciendo. Y tengo otro grupo que es de jovencitos y también, híjole, me encanta trabajar con ellos, pero se vuelve un reto. Yo hasta les dije, ya me quiero jubilar, ya se necesita sangre fresca aquí, porque los chicos, por ejemplo, una niña preguntó, maestra, ¿es un concepto correcto decir, la música es el arte de bien combinar los sonidos con el tiempo? Y yo les dije a todos, pues no sé, contéstenlo ustedes, ¿les parece que es una buena definición? Y entonces todos empezaron a pensar y dijo un muchacho, sí es. Y le dije, ok. Digo, y la música donde, por ejemplo, ponen estos sonidos y yo empecé, ton, ¿no? Que es más o menos del siglo XX. Le digo, ¿qué pasa con esa música? ¿También está bien combinada los sonidos en el tiempo? Y se quedó pensando el muchacho y dice, bueno, si asumimos que el tiempo es relativo y que y empezó con una disertación, yo se me quedé. Entonces dije, correcto, ok, está bien. ¿Y de qué edad? Este chico, 15 años. Sí, andan como en, ¿no? Sí, o sea, es que tienen tanta información, pero lo interesante es que esa información ellos también están descartando qué puede ser para esto, para esto, para esto. Entonces, no creen todo, de repente preguntan muchas cosas, eso me encanta, ¿no? Pero ahí es donde te das cuenta que tú estás formado en otra generación, donde estás acostumbrado a que los chavos se callaban y todo te lo creían, ¿no? Y ahora ya no. Entonces, sí se vuelve un reto. Es muy bonito trabajar con ellos porque son muy reflexivos. No digo que antes no, siempre me ha gustado dar clase, pero sí cambia la generación ahora. Yo no les digo de cristal, estoy en contra de eso. Porque lo que veo que estos chicos son, a diferencia de nosotros, es que a nosotros sí nos enseñaron mucho a cállate, no te muevas, Entonces tú eras muy obediente, pero todo el tiempo estabas sometido, ¿no? Y tenías miedo de equivocarte. Todavía tienen miedo de equivocarse, todavía tenemos mucha esa cultura de que el error es malo, pero ahora los chicos ya no tienen temor a decirte, no me grites, ¿no? Cálmate, o sea, ya no, o sea, no aceptan tan fácil que tú quieras hablar de otra manera con ellos, ¿no? Entonces eso me encanta, me encanta. Sí, digamos que todos los extremos son malos, ¿no? Pero no es Creo un yo, extremo. ¿no? O sea, fíjate que a pesar, bueno, yo no lo he sentido así, porque no he sentido, digamos, siempre tú como joven vas a cometer ciertos errores, ¿no? Yo aún como joven sometida de mi generación cometí muchos errores, pero para eso te sirven los golpes de la vida, ¿no? Sin embargo, estos chicos, lo que a mí me gusta es que no es tan fácil ya que les digas lo que tú estás diciendo es inválido, ¿no? O sea, no te permiten que invalides tan fácil lo que ellos están sintiendo. Entonces eso me parece muy bueno. Sí, o sea, yo creo que está bien también, pero, por ejemplo, en esta cuestión de la disertación a lo que le pueda decir el maestro o la maestra, desgraciadamente, pues muchas veces la información que tienen, pues no es la correcta. O sea, está padre que debatan, ¿no? Pero te voy a decir algo que no les va a gustar a muchos, tampoco los maestros. No, sí, claro, ¿no? O sea, sí, o sea, hay casos, ¿no? Sí. Y muchos, yo creo que muchos, pero no sé, yo creo todavía en la como que en la figura del maestro, ¿no? Pero a lo mejor tiene que ver con sí, es que la figura, ¿no? es importante. Yo siento que es importante, que no se malentienda. No es que el maestro ya no sea necesario, claro que lo es, pero sí se requiere también una generación de maestros que ya tengan otra concepción de la enseñanza. No de la enseñanza de que yo soy el que sabe y tú eres el recipiente que hay que llenar con conocimiento, porque no es así. Y la otra es que también como profesor seas humilde en saber o en reconocer que no lo sabes todo. Claro, sí, pero por ejemplo, ahí es donde yo digo de los extremos, porque yo he visto maestros en cualquier nivel, que lo único que hacen es ser amigos de los chavos y no enseñarles nada. ¿No? O sea, ese es el extremo que a mí no me gusta, por ejemplo, ¿no? Pero los chicos se dan cuenta. Cuando hay un maestro que, digamos, está jugando a que da clase y a los que llaman barcos, ¿no?
y que está jugando a dar clase y que los chicos se dan cuenta que no están aprendiendo nada, se dan cuenta y bueno, lo pueden agarrar para que te pase con 10, pero saben que no es un maestro en el sentido de que realmente te está aportando algo, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro extremo, el de los maestros demasiado autoritarios y que incluso les molesta que les llegues a hacer ver que están cometiendo un error, ¿no? Claro. Entonces, yo les comentaba hace poco, ya para cerrar esto, digo, pues, porque creo que ya estamos en tiempo, pero en un consejo técnico les decía yo a mis compañeros que, por ejemplo, nosotros hemos enseñado durante mucho tiempo como a nosotros nos enseñaron, diciendo, el Renacimiento es una época de gran luz que viene de la época del medioevo, que era oscurantista. ¿En dónde? Porque el tiempo que llaman oscurantismo era la Europa occidental, pero la Europa oriental, África, Asia, tenía un florecimiento tremendo, y no se diga América. Sí, pero ¿no? Está basado en Europa porque ahí la historia de ahí se dictó, ¿no? El problema es que no hablas de las otras etapas y dices medioevo es oscurantismo. No, aquí era oscurantismo, pero los árabes desarrollaron la aritmética, la astronomía, la medicina, las artes, entonces no puedes decir que era oscurantismo. Pero ese pensamiento absolutista donde dices, esta es la etapa de la vida, solamente la de Europa antigua occidental, pues ¿qué hace? Invisibiliza a todas las demás culturas. Y nosotros lo seguimos reproduciendo como maestros. Seguimos diciendo que Gutenberg inventó la imprenta, cuando la imprenta es un invento chino, ¿no? Pero lo seguimos reproduciendo. Entonces, digamos, ahorita con toda la información puede haber un estudiante que te diga, perdón maestro, pero no fue invento de Gutenberg. Y si el maestro no está preparado va a decir, cállese, ¿no? Ajá, cállese, o sea, sí fue. ¿usted qué sabe? Y le pongo 0 si no sí. pone ahí, ¿no? Entonces sí se requiere, así como que los estudiantes, digamos, vayan también comprendiendo cuáles son los límites de todo. También profesores necesitamos que vaya habiendo una nueva concepción de lo que es la clase, ¿no? Y fíjate que yo creo que, bueno, por lo menos en mi generación, o a mí me pasó, yo cuando era estudiante de música, por ejemplo, a mí me decían, no voy a decir qué maestros, porque todavía por ahí andan, pero no, a Mozart ni lo toques porque no lo entiendes, ¿no? Si yo no lo entiendo, ¿cómo lo vas a entender? ¿No? No, es que él no hacía así este tipo de, no sé, de mordentes o de, no, hay algún adorno, ¿no? Él lo hacía así y yo decía, ¿neta? O sea, ¿tú cómo sabes? O sea, ¿no? Es que es tan relativo, Edgar. Sí, te platico una ahora anécdota. lo entiende uno, ¿no? Sí, una anécdota. Yo una vez fui con una maestra que me daba música antigua y le dije, maestra, yo tengo duda, la música renacentista, ¿cómo se toca en la guitarra? Cuando llego a las partes rápidas o cuando de repente tengo un cambio hacia lo lento. Y me dijo, muy sabia la maestra, bueno, lo rápido y lo lento. Muchas gracias, maestra. Entonces, no, sí. O sea, y te meten un miedo atroz a salirte de un estilo, a no tocar como debe ser. Digo, caray, ya no estamos en las cortes, ni tenemos los mismos instrumentos, ni tenemos el mismo silencio. Nuestra vida es sumamente distinta. Entonces, bueno, sí, conocer los estilos, conocer todo eso, pero no puedes estar exigiendo que la gente casi se comporte como en... Sí, no, o sea, por ejemplo, con los tempos de los movimientos, ¿no? O sea, el andante. No, pues es que Beethoven caminaba en los jardines de no sé qué, y entonces era su andar, entonces de ahí el andante. Pues sí, pero ya ni existe eso y ya andan en moto, ¿no? O sea, sí. Entonces, todo eso va cambiando y yo creo que ese tipo o sea, desde ese punto de vista, pues sí, las cosas tienen que cambiar. El modo de enseñar. El modo de enseñar, ¿no? De concebir sobre todo el conocimiento y cómo lo vas a compartir. Y por ejemplo, ahorita ya con la música que existe actualmente también, pues comenzar también a estudiarla, ¿no? Incluso compositores y compositoras, porque casi nadie tocamos música de mujeres, que también ha estado muy invisibilizada. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, ¿no? y por ejemplo, de lo que me preguntabas de la guitarra, sí era muy, muy raro que una mujer agarrara la guitarra, pero era raro sobre todo porque es un instrumento que al tocarlo abres las piernas. Entonces no era bien visto que una mujer estudiara la guitarra. Era como antiestético.
Sí, exacto. Además, con esa idea de que la guitarra es un instrumento de curvas, como si agarras a una mujer, No. pues casi te estaban diciendo, pues te estás, Ajá. Sí, sí, ¿eres sí, sí. lesbiana Ajá, o qué, no? ajá. Entonces, digamos, muchos prejuicios, muchos tabús con respecto a cómo o qué vas a tocar. Que había una cantante mujer, perfectísimo. Flautista mujer, perfecto. Arpista mujer, sí. Pianista, la vamos tolerando, ¿no? Cornista, ¿no? ¿Qué te pasa? Ujú. ¿Cómo vas a cargar un instrumento Sí, claro. de metal, ¿no? Ujú. Entonces, alientos era dificilísimo que se reconociera a las mujeres. Sí, sí, Pero sí. todo eso, digamos, ha ido cambiando a fuerza de que hay mujeres que han entrado, ¿no? De forma consciente, yo no entré de forma consciente, pero hay muchas mujeres que dicen, sí, ¿por qué no? Y yo voy a defender este instrumento, ¿no? Sí, todavía, por ejemplo, hace algunos años tuvimos un intento de Big Band aquí con el maestro Daniel Mena y algunos otros maestros, y vino una saxofonista, este, y ella estudiaba con un maestro con el que yo estudié, y ella me decía eso, que el maestro, o sea, estoy hablando de hace 10 años, cuando mucho, que el maestro le decía, estudia otra cosa, porque este instrumento no es para las mujeres, Así es. ¿no? Ajá. Entonces, imagínate, entonces yo creo que antes era mucho más, ¿no? Y ella tuvo suerte de entrar. Tú haz una estadística de las mujeres que entran a las escuelas superiores de música a esos instrumentos y te vas a llevar una sorpresa. Sí, claro, no. Los maestros que hacen el examen de ingreso, a las mujeres las hacen a un lado y dejan entrar más hombres, ¿no? Ujú. Todavía. Todavía, sí, claro. Uy, maestra, no, pues podemos estar aquí una hora contigo más platicando, pero vamos a hacer una sección que si no la hago, de por sí Monse ya ves que está enojada. Sí, Monse, pero ¿por qué, Monse? Porque entonces vamos a hacer unas preguntas, pueden ser personales o Sí, en sí, general, adelante. sí, tu NIP de la tarjeta de nómina, por ejemplo. Sí, puedes preguntarme. Que te contesten, quién sabe. Ajá. Pero- Sí, eso sí, se puede usted reservar el derecho de... Esta ya la habíamos preguntado, esta que está encerradita. A ver. Cha, 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 cha. ¿Cuál es tu mayor fobia? Uy, mi mayor fobia. Nunca me había puesto a pensar en eso. Mi mayor fobia, ¿qué será mi mayor fobia? Las cucarachas, ¿Las cucarachas? porque todos los demás bichos me gustan. Sí, las cucarachas son feas, ¿no? Ajá. Sobre todo cuando vuelan. O sea, ay, sí. Un día le dije a mi sobrina de un lugar donde había muchas cucarachas, le digo, ay, yo nada más las veo que mueven así sus antenas, con que no vuelen, que no aprendan a volar, y me dice, pues todas vuelan, y desde entonces les tengo más miedo. ¿Navidad o Día de Muertos? Día de Muertos. Todos los artistas contentan eso. Porque Bueno, en la Navidad me gusta, pero cuando hay baile. también en el Día de Muertos hay baile. ¿No? No. No en mi Día de Muertos. ¿Dónde festeja? ¿Dónde conmemora el Día de Muertos? A ver, esta. Bueno, esta la vamos a hacer. Vamos a hacer. Teoría conspirativa favorita. Teoría conspirativa favorita. Uy. Pues. No sé. Es que las teorías conspirativas casi siempre les tengo como mucha aversión. Ajá, no, sí, pero Pero- fíjate, yo lo entiendo así como que la que más te divierta, ¿no? Porque- Ah, la que más me porque divierta. sí, Sí, hay porque, muchas. ajá, porque La Tierra favorito- plana, ajá, sí, por ejemplo, sí, o sea, esa me divierte mucho. Y ahorita ya me divierte mucho cuando dicen, no hay cambio climático. ¿no? Y viene Valencia, ¿no? Ajá. Sí, imagínate. Eso tan horrible que pasó allá. Pan de dulce pan de dulce favorito. A ver, Ese sí es difícil. a ver qué dice el señor Las esposo. empanadas de piña que hace Sergio. Es mi pan favorito. Te voy a preguntar un secreto. al Y el fin que- panadero. y el panadero. ¿Alguna vez Huitzili, que es su hija, andaba vendiendo unas empanadas de piña? ¿Sí las hacía ella o las hacía Sergio? Las empanadas de piña, Ajá. no siempre las hacía Sergio.
Ah, porque ella decía que las hacía ella. No, la verdad no me acuerdo, pero las vendía No, ella. Estaban muy ella las ricas. vendía, pero Ah. él las hacía. ¿Pero por qué tiene que quemar a la gente? No, porque las hacía muy bien, entonces yo decía, pues dedica también a hacer- Violinista pues y luego sí, empanadero. ajá. O sea, estaba descubriendo Un fraude. no, una ¿Ya habilidad oíste, más Huitzili? para ¿Ya Huitzili, oíste? una habilidad más. ¿Con qué animal te identificas? El gato. Son bien bonitos los gatos. El gato me encanta. Y la última. Bueno, hay dos, ¿eh? Nada más que a la otra le tengo mucho respeto. La serpiente. De hecho, mira, hice mi tatuaje de De serpiente. serpiente. Pero es el gato más. Ujú. Ajá. Pues es que se puede convivir con el gato, con la serpiente, Sí. ¿no? Se parece a la otra de la fobia, entonces no la vamos a hacer. La última, maestra. Dice, ¿con qué personaje de Disney te identificas? Que la canción. Está bueno eso. ¿Con qué personaje de Disney me identifico? Quizás con la de Valiente. Es de Disney, ¿no? ¿Sí? ¿Sí es de Disney? ¿Sí? Con la de Valiente, porque siempre me peleé mucho cuando era niña con todo lo que me decían que tenía que hacer y no quería. Sí. Ahora que estamos, bueno, yo... Y me peleé con mi madre osa también. Y nos Ah, pues ahí peleábamos mucho y ya después nos entendimos mucho. vi yo hace muchos años una serie que se llama Grey's Anatomy, que es de doctores, y no sé qué. Yo ya no vi las últimas temporadas porque ya era como la veintitantos, ya dije, ya basta. Pero ahora resulta que esa serie la compró Disney, o sea, está en Star Plus, ¿no? Y hay un personaje que es horrible, que se llama Christina Yang, y me dice mi esposa, o sea que Christina Yang ya es una princesa Disney. Y dije, qué chistoso, así debería ser. Vamos a... Qué buena disertación. Porque el otro día también preguntamos esto, y un muchacho de un grupo, le digo, personaje, pues Darth Vader, ¿no? Porque ya también es de Disney, ya todo es de Disney. ¿Ah, sí? Pues sí. No sabía. Ajá. No sabía. Muy bien. Maestra, pues, híjole, yo quisiera seguir platicando contigo muchas horas, pero ya ves que el tiempo apremia y además para que nos quedemos con ganas de Sí. platicar, de seguir platicando. Te Ok. agradecemos mucho que nos hayas acompañado. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? ¿Sí? Gracias. Y Yo también la pasé muy bien. esperemos que no sea la última vez. Ya estamos por terminar esta temporada, pero en la próxima temporada, Mira, la pasaron muy bien. ¿Va a haber otra? para que veas que no es una No, cosa no es mía. cosa tuya. ¿Verdad que no es cosa mía? Pero bueno. Y pues que nos vuelvas a acompañar para seguir platicando, porque hay Con un todo montón de gusto. cosas que se quedan en el tintero, pero es también a propósito para que se queden con las ganas. Eso. Y ya próximamente estés con nosotros. Muchísimas gracias, maestra. No, gracias. Te agradecemos Bianca. mucho que nos Gracias, hayas chicos. acompañado. Bueno, pues vamos ya con el señor Celuloide a ver qué nos recomienda esta semana. Lolita cantaba a la luna, mirando a la luna bien lela, con una tonada muy desafinada. Lolita cantaba a la luna. La, 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 el canto estruendoso que sube es feo y tan fuerte que aturde. La luna cansada le dice enojada, mejor que cantarle a las nubes. La 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 la. La niña que es toda alegría aúlla con gran sentimiento y dicen las nubes más rojas que azules, nenita, ven, cántale al viento. La, 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 la. La, 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 la. El viento asustado se
pues desde ahí, desde sus casas. La, 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 la. La, 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 la. La, la. Eso es, sáquenlo todo. La, 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 la. No puedo creer que ya sea la penúltima, pero bueno. ¿Y a qué hora te pones a trabajar? Ay, faltan muchas cápsulas. No creo que por una me digan algo. Fran, ¿Mm? ya es la penúltima. Ánimo, hermano, ánimo. Vayamos a trabajar. Amigos de PopCápsula, sean bienvenidos a la penúltima PopCápsula. No. El día de hoy vamos a empezar con las películas navideñas. Ay, no puedo. Y esta es una Navidad de locos. Espero que las disfruten. Es la primera Navidad que los Krang no estarán con su hija Blair. Ella se ha independizado, por ello sus padres deciden pasar las fiestas navideñas de una forma diferente, irse de crucero. Sin embargo, los planes no saldrán como tenían previsto. Los vecinos van a hacer lo posible para que tengan de nuevo ese amor por la Navidad. Esta película es mucho mejor que Mi Pobre Angelito, porque de niño cuando la ves es muy divertida, pero cuando creces entiendes que a pesar de los cambios de la vida, esta sigue. Y hay cosas que tienes que superar, sobre todo los cambios. Y espero... ¡Ay, me pegué en un huevo! Amigos de PopCápsula, espero que les haya gustado esta penúltima PopCápsula. Amigos de PopCápsula, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden dejarme en los comentarios qué les pareció este penúltimo episodio de PopCápsula y qué otra película debería reseñar para el último capítulo. Y pues sin nada más, nos vemos en la próxima. Adiós. Bye. Pero si ni te gustaba tu trabajo. Muchísimas gracias, Frank, por esa recomendación. Cuidado con tus manos, ¿eh? Y bueno, pues fíjense que para la siguiente fin de semana vamos a tener ya la pastorela mexicanísima, también con el grupo teatral de La Mancha, a las 5 de la tarde, aquí en el centro regional, y a las 12 tenemos con el Teatro Fantasías Salvando la Navidad, a las 12 del día, entrada libre. Y luego el domingo continuamos con las pastorelas. A las 11 de la mañana tenemos Lucifer y los 7 pecados capitales aquí en este foro, y luego en el foro al aire libre tenemos la pastorela de los petateados del maestro Ezequiel Lavandero, y también tendremos la última función de la suite del Cascanueces. Vengan, de verdad se la van a pasar muy bien en cualquiera de estos eventos. Y bueno, pues no nos queda más que ya despedirnos. Pues síganos, aunque no me dijeron ahora, pero yo lo voy a decir porque soy una persona muy consciente. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Ahí sí denle a la campanita. Uh-huh. ¿En dónde? En YouTube. ¿Y de dónde dije yo? ¿En Facebook? Yo bien concentrado, nada más. Bueno, denle la campanita donde le tengan que dar a la campanita. ¿Qué más me faltó? Bueno, y síganos en Spotify también. Y ya. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, pues nos vemos, Monse. Ya no te enojes. Jimena, adiós. Frank, nos vemos, Leo. Maestra Sonia.